Muy buenas noches, bienvenidos al programa Última Palabra. Nos encontramos hoy en el programa Valores Humanos con la honorable senadora Susana Correa. Bienvenida, doctora Susana, a este programa Última Palabra por Telepacífico. Muchísimas gracias, Uweimar. Para mí es un honor estar aquí contigo y con todos los televidentes. Usted es, digamos, la única senadora que en este momento tiene el Centro Democrático. En este momento, ¿a qué se dedica? ¿Qué está haciendo? Pues Uweimar, sí, yo soy la única senadora del Centro Democrático, pero además soy la única senadora mujer del Valle del Cauca. Ah, caramba, qué bueno. En la bancada soy la única y eso de pronto es bueno. La verdad que después de que Dilian estaba ya no habían más mujeres y llegué yo. Hoy estoy dedicada pues a acabar los proyectos que tenemos, voy hasta el 20 de junio. Algunos proyectos que tenemos ya en diferentes niveles de debates y a la campaña de Iván Duque. Ese es mi objetivo hoy, es más todavía la campaña de Iván Duque. Yo considero que Colombia tiene que cambiar el rumbo, aquí hay sectores demasiado afligidos y veo que el perfil de presidente que necesitamos es precisamente ese Iván Duque. ¿Cuál era el problema que teníamos antes? Era que Iván casi nadie lo conocía. Pero a medida que hicieron los foros con el presidente Uribe y los otros candidatos, a medida que se fueron visitando todos los puntos de Colombia, empezó Iván a sobresalir, no solamente entre los otros candidatos que teníamos en el partido, sino también pues en la consulta del 11 de marzo vimos la diferencia de él con sus otros dos contendores. Y es eso, Uweimar. Yo pienso que Iván es capaz de sostener Colombia entera en su cabeza, pero además tiene una gran virtud y es que siendo abogado se ha ido mucho más por la economía, por la globalización y hoy para mí el problema más grande que tiene Colombia es su economía y sus finanzas y si no los arreglamos esos no vamos a poder arreglar las finanzas y la economía de los colombianos y por ende el bienestar de ellos. Creo, doctora Susana Correa, que el ejercicio en el Senado para usted ha sido importante. ¿Cómo ha sido esa experiencia como senadora? Weimar, antes de empezar a contarte eso, yo sí quería decir que Iván tiene 3 palabras dentro de su propuesta que son claras para el desarrollo de Colombia, que son legalidad, emprendimiento e igualdad. Bueno. Ahí es donde lo que tú dices se acopla totalmente a esa propuesta que es precisamente encajada en esas 3 palabras. Iván tiene una gran cosa y es que él no se pone bravo, él explica, y usted lo vio en ese debate de las juventudes. Lamentablemente las juventudes de Colombia, si usted le resta, una persona que tenga 25 años, le resta los 8 años de Santos, te da 17 y le resta los 8 de Uribe, tenía 9 años. Uno a los 9 años no se preocupa por la política de Colombia. A los 9 años no se da cuenta que era este país antes del presidente Uribe. Y por eso es que yo veo esos muchachos y en ese debate que también lo vi de juventudes se vio el sentimiento contra el presidente Uribe. Iván, sin conocerlo. sin tener ni idea quién es, ni siquiera qué hizo durante sus 8 años y cómo era el país. Weimar, a mí me secuestran en el gobierno de Pastrana el 4 de diciembre del 2001 y mi secuestro fue el 3900 algo. O sea, de ese año, estoy hablando del 2001. El presidente Uribe se monta en la presidencia del 2002 y fueron 8 años de tratar de mejorar este país en seguridad. ¿Tú fuiste secuestrada? Claro, yo estoy secuestrada 1 año y 1 mes por el ELN. Ah, caramba. El 4 de diciembre del 2001, a los 8 meses entra Uribe a su presidencia y me rescata en enero del 2003. Mira, yo creo que te salvó la divina providencia y te voy a decir, yo vivo, pues, lo sabes, cerca aquí a la iglesia, al santuario de la Virgen de Fátima. Y un día cualquiera, como a las 5 de la tarde fui, creo que fue la semana pasada, y me encontré, solamente estaba tu familia. Y era que estaban en una misa. Para mi mamá que cumplía años. Sí, entonces me pareció muy bonito eso. Por coincidencialmente llegué ahí. Así y mi mamá siempre venía pues a rezarle a esa Virgen, siempre. Mis hermanos. Tus hermanos, tu mamá. Sí, yo no estaba porque estaba en el Congreso. Estabas en el Congreso, claro. Sí. Entonces, digo yo que esa devoción cristiana, espiritualista y cristiana es muy valiosa claro, para nuestra carrera, ¿no? Y yo creo que nosotros, pues, mi familia es católica, practicante,
uno en esos momentos tan difíciles se acompaña muchísimo de Dios y eso es lo que le da fuerzas para salir adelante. Bueno, volviendo a la idea que tenías en este momento, y es cierto, cuando llegó el presidente Uribe, pues tuvimos muchos problemas de inseguridad hacia el pasado, el secuestro de la María, el secuestro en el kilómetro 18, la muerte de los diputados, tantas cosas que sucedieron y que el presidente Álvaro Uribe Vélez, con esa premisa de la cohesión social, el diálogo popular, la seguridad democrática. La seguridad democrática, y avanzó en 8 años y dándole al país un respiro que volvimos a vivir, se volvió a vivir en Colombia. Pero bueno, yo creo que ahora estamos en otro escenario, yo creo que vienen cosas muy nuevas, viene de todas maneras un proceso de paz que ha pasado. Claro, y desde que ganamos el plebiscito ese 2 de octubre, Weimar, dijimos exactamente qué era lo que se quería con el proceso de paz y hemos sido totalmente consecuentes. Nosotros, en la gran mayoría de los proyectos de ley en el gobierno, de los actos legislativos, pues no los votamos, pero no los votamos es porque considerábamos que al ganar el plebiscito eso no podía ser refrendado por el Congreso. Entonces había más términos jurídicos y por eso realmente nos salíamos de la votación de todos los actos legislativos del proceso de paz. El argumento es muy válido, porque es que el plebiscito lo negó el pueblo colombiano. Exacto. Fue negado. Exacto. En consecuencia, entonces no podía ser tránsito en el Congreso. Y de hecho nosotros le preguntamos a la Corte Constitucional si eso podía ser refrendado en el Congreso. Lo que pasa es que la Corte se demoró muchísimo en contestar y después dijo que sí, pero nosotros siempre insistimos que eso no debería ser así. Y ahí en esa parte es cuando decíamos nunca, en todas las propuestas del 2 de octubre, en toda la promoción que hicimos de las ideas, nunca dijimos que íbamos a volver a utilizar los acuerdos. Habían 3 puntos claros que Iván todavía los tiene y que dice que vamos a seguir con ellos. El primero era la amnistía de los cabecillas de la FARC. Nosotros consideramos que las cabecillas responsables de crímenes de lesa humanidad tienen que pagar cárcel. Y tienen que pagar cárcel intramural. No estamos pidiendo que Timochenko pague los 468 años que tiene con justicia ordinaria. Queremos que Timochenko pague de 5 a 8, pero cárcel. Igualmente que todos los cabecillas. El segundo punto es el narcotráfico como delito conexo al delito político. Eso uno dice, ¿qué quiere decir eso y eso cómo se come? Es simplemente que el narcotráfico deja de ser un delito penal. No hay extradición porque fue una medida de financiación para el conflicto. Eso tampoco lo podemos permitir. Hoy tenemos alrededor de 200.000 hectáreas, mucho antes de que el narcotráfico fuera también delito conexo al delito político. ¿Usted se imagina lo que va a haber en un año? Vamos a ahogarnos nosotros en coca. O sea, no nos va a alcanzar el país para sembrar coca. Y el tercer punto es la Jurisdicción Especial de Paz, que insistimos que esa debe ser para ellos, para estos bandidos narcoterroristas, pero no para nuestras fuerzas armadas, ni militares y policía, y muchísimo menos para los civiles. Son los 3 puntos, hemos sido consecuentes desde el principio, seguimos siendo consecuentes, lo hemos sido en el Congreso todo el tiempo, consecuentes con esos que hemos dicho, y Iván sigue siendo consecuente hoy en sus propuestas. Son los 3 puntos que considera él que no deben seguir. Vamos a hablar un poquito de la región Pacífico, senadora Susana Correa. A mí me preocupa mucho, cuando fui gobernador, un sobrevuelo que hice sobre Chocó, cuando estuve en un consejo, digamos, de local Pacífico, en la región de Buenaventura, de Dagua, y el Cauca, donde vi mucha, digamos, explotación de la minería ilegal, que están acabando con todo el ecosistema. Ese es un tema que es fundamental, que de pronto el doctor Iván Duque, yo sé que lo conoce y muy bien, porque ha estado en el Senado, pero el otro tema fundamental es la ciudad-puerto. Digamos, que no se mire a Buenaventura solamente como el puerto, sino mirar a la ciudad de profundas desigualdades sociales. A ver, primero, en el Congreso de la República yo saqué casi que en una semana la RAP Pacífica, la Región Administrativa de Planeación Pacífica. La inauguramos en Tumaco y eso ya es voluntad política de los 4 gobernadores para poder sacar adelante. Ayer hablábamos en la Comisión de Ordenamiento Territorial, supongamos, sobre esas leyes, la 1617, la 1625,
la 1454 y la 388, que por lo general no tienen muchas ventajas, que son leyes más de burocráticas y que habría que modificarlas precisamente para poderle dar como un ámbito diferente a esa RAD Pacífica, a Buenaventura como distrito. Cuando hablamos de Buenaventura, yo insisto que Buenaventura es como si tuviera un muro de contención entre el puerto y el pueblo. Iván estuvo en enero, hemos estado el año pasado también varias veces. Lastimosamente no pudo ir al debate, pero vamos a hacer un foro en las próximas semanas en Buenaventura. Iván tiene clarísimo qué es el puerto, cuánto produce el puerto y cuánto realmente se queda en su población. Sabe cuál es todo lo que necesita la población bonaverense, esas necesidades insatisfechas, básicas insatisfechas, que son grandísimas. Yo creo que ahí tenemos que empezar por pensar en producir fuentes de trabajo, fuentes de ingresos para la gente. Lo decías antes, Buenaventura no puede ser solamente un puerto, el mar nos da muchísimas riquezas. Ser el primer puerto de Buenaventura tiene que tener un significado especial. Yo una vez lo oí a usted, Weimar, hace unos años, en cuánto deja en impuestos aduaneros Buenaventura, el puerto de Buenaventura. 7 billones por año. Exacto. Entonces, todo eso... Se va para Bogotá. Tiene que, y fuera de eso, la contraprestación de los puertos, que hoy está, que creo que en 14.5 millones de dólares, solamente el 20% le queda al municipio, el resto se va para la bolsa. Termina nosotros financiando puertos como Barranquilla, que no necesita recursos, cuando Buenaventura y su gente sí necesita. Vamos a hacer una ruta del Pacífico, del litoral Pacífico, vamos a empezar en Quibdó, Buenaventura, Guapi y terminamos en Tumaco, para, no solamente para que él recorra todos esos sitios, sino para que en cada uno de los sitios diga cuáles son las propuestas del litoral Pacífico. Tiene clarísimo que esa es una de las regiones del país que más ayuda necesita, pero más desarrollo necesita. Primero cubriendo las necesidades básicas y después empezar el desarrollo económico de esas regiones. La verdad que así es, porque Buenaventura es la capital del Pacífico colombiano. Bueno, me preocupa la situación de Guapi, porque no tiene vía terrestre hacia Popayán. Por ejemplo, sale de Guapi por vía aérea a Bogotá o por vía marítima a Buenaventura para poder venir a Cali y después ir a Popayán. Entonces, es como una inquietud para ver de qué manera se le traslada Iván Duque, para ver cómo se logra un proyecto para conectar a Guapi con Popayán. De infraestructura. Yo creo que sí, yo creo que es toda esa parte, incluido la carretera que hemos venido hablando desde hace tiempos, que es comunicar la Orinoquia colombiana con Buenaventura para poder sacar todos los productos por allá y no se tengan que ir hasta el otro lado. Yo creo que el Pacífico colombiano tiene muchísima deficiencia en vías. Y esa es una de las partes claras que está viendo Iván. Iván ya se comprometió, supongamos, con la carretera San Francisco-Mocoa, que no se ha podido hacer, y entonces salir por el otro lado es muchísimo más tiempo. De hecho, con la carretera que hoy uno se demora de San Francisco, que es el Alto Putumayo, a Mocoa 5 horas, y con la carretera nueva se va a demorar 1 hora. Entonces, todos esos proyectos regionales netamente del Pacífico colombiano los está Iván ya estudiando y los tiene lógicamente planeados. Usted hablaba de la minería. Yo me acuerdo cuando el río de Agua estaba acabado por la minería. Esa se pudo parar un poquito. Iván tiene claro los problemas de la minería ilegal, pero además tiene claro que tiene que continuar y fortalecer la minería, la artesanal, sobre todo la artesanal, porque es de lo que viven muchos de los habitantes del Pacífico, y lógicamente los grandes negocios de la minería legalizada, con licencias ambientales y con todo. Esos son los problemas de esa zona, pero yo insisto muchísimo que a esa zona le tenemos que dar una vitalidad diferente, y lo decía usted, Weimar, uno de los proyectos más grandes que tiene que tener la zona Pacífico es la pesca, pero para poder tener la pesca tiene que tener los sitios de procesamiento. Usted se acuerda que ahí habían, en Buenaventura entrando, habían varias empresas grandes que se fueron a extinción de dominio, pero que eran empresas grandes donde procesaban el pescado, donde habían en cada una de ellas casi que 1000 mujeres trabajando el pescado, y eso es lo que tenemos que volver a dar. Yo pienso que uno de los graves problemas del litoral Pacífico es que no hay fuentes de empleo, ni para mujeres ni para hombres, y lo tenemos que empezar a diseñar para que vuelva eso. ¿Cómo?
Sí, puede ser una de las fuentes, puede ser la pesca, pero la pesca ya procesada. Ellos hoy llegan con la pesca y la venden en las canoas a la gente que les compre en los puntos. Pero habían grandes empresas que procesaban el pescado y era el pescado que se iba a todo Colombia y creo que también bajaba para el Ecuador. Entonces, la infraestructura es uno de los problemas graves del litoral pacífico, que no tienen cómo comunicarse ni cómo sacar sus productos. Y la segunda es las fuentes de generación de empleo. Bueno, ahora sí hablemos un poco ya de la vida suya personal, de los valores humanos. Fue secuestrada y como senadora, ¿cuál fue su experiencia que nos haya quedado en el tintero por estar hablando de todos estos temas regionales? A ver, yo te cuento exactamente, no solamente como senadora, sino como en la vida política. Desde el 2013, que el presidente Uribe, después de yo haber acabado Juegos Mundiales, de los que fui la directora ejecutiva, el presidente empezó a preguntarme, el presidente Uribe me empezó a preguntar... Tú eres ingeniera industrial, ¿no? Sí, señor, soy ingeniera industrial, tengo una especialización en administración de negocios y en alta gerencia. ¿Y fuiste superintendente Fui, en Cali? Sí. Hiciste una gran labor ahí. Fui la gerente cuando estaba intervenida y de Ensirva también. Ahí fue cuando empecé a trabajar con el presidente Uribe. Veníamos lógicamente con él desde hacía mucho tiempo, pero empecé a trabajar con él en el año 2006, después de mi rescate. Me sacaron unos años, un año después del país, pero la verdad es que yo soy demasiado criolla, Weimar. A mí me pueden llevar al país de los sueños, pero para mí el país de los sueños y el paraíso es Colombia. Y el Valle y Cali. Exacto. Yo soy muy criollita, entonces yo me les devolví. O sea, yo tenía un compromiso con mi familia que me quedaba unos tanto tiempo afuera del país, todo por el secuestro y por el rescate y todo eso, pero la verdad fue que no fui capaz. Me quedé solamente un año y me les devolví. Y ahí empecé. ¿Y dónde estuviste? En Estados Unidos. En Estados Unidos era mucho más fácil porque a mí me rescatan el 3 de enero. El 4 de enero mi mamá hace una misa de acción de gracias. El 5, que no me puedo olvidar, era domingo, me llevan a la Fundación Valle del Lili a hacerme todas las revisiones, a ver qué tenía. No tenía nada, absolutamente nada. Todo estaba perfecto. Mi salud era perfecta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el 6 de enero me sacan del país. Entonces, como era todo rápido, pues tendríamos que irnos donde era una parte fácil de llegar. Entonces llegamos a Estados Unidos, llegamos a Miami y ahí me quedé. Sin embargo, cuando usted lo sacan obligado, usted no está listo para aceptarlo. Y menos yo soy muy colombiana, muy colombiana. Yo digo que yo soy demasiado criolla, Weimar. Entonces a mí, nada, yo ni siquiera me decían, váyase para Europa, yo no, hasta que decidí devolverme. Entonces cuando me devuelvo es que ya iba a empezar la reelección del presidente Uribe y empezamos a trabajar en eso. Luego él me invita a que lo acompañe en su gobierno y empiezo en Ensirva, luego en Cali. Yo quería mucho en Cali, para mí en Cali fue una escuela buenísima, pero me salí. Entonces ahí el presidente me invita pues al Senado. Yo lo pensé mucho, yo no soy muy legislativa, yo soy muchísimo más ejecutiva, a mí me gusta ser operativa, me gustan los resultados. Y yo decía, lo que uno ve en televisión, porque uno no conoce nada desde allá, ¿no? Sino solamente lo que ve en televisión. Usted sabe que se van 12 horas a esas sesiones de plenaria, uno ve las discusiones en las comisiones, pero realmente entrar a lo que es el Senado y a cómo se maneja todo, pues yo creo que es una escuela muy buena. ¿Por qué no quise volver? Yo tengo dos razones. Primero, porque realmente no me gustó el legislativo. O sea, pienso que yo puedo servir muchísimo más en otra parte y así se lo dije al jefe. Le dije, yo creo que hace un año más o menos se lo dije, estoy perdiendo mi tiempo. Él me pidió que me quedara. Yo dije, en el tiempo, a medida que se va dando el tiempo, él va entendiendo que realmente esto es una decisión pensada y tomada y que yo no quiero seguir. Y te cuento que estás en lo cierto, porque yo fui 12 años congresista, y esos 8 años en la Cámara y 4 en el Senado. Por supuesto que hice mucho. Y me acuerdo. Y a cada municipio le di una obra, pero nunca se hace tanto como en el Ejecutivo. Yo me acuerdo... Lo que hice como gobernador, eso sí me llenó de satisfacciones. Siente que se puede ayudar y uno es de verdad ejecutivo, ejecuta. Yo me acuerdo que mi hermana era secretaria de Hacienda de Germán Villegas
Y ella decía siempre, en unas elecciones, me acuerdo, no me acuerdo de qué año, usted se estaba lanzando para el Senado. Y dijo, yo voy a votar por Uweimar Delgado porque para mí es el congresista que más cosas le trae al Valle del Cauca. No me puedo olvidar. Y ella siempre lo repetía. Pero uno se da cuenta. Entonces yo dije, yo en marzo del año pasado le dije al presidente Uribe, regáleme unos minutos. Entonces me dijo, venga mi hija, yo le invito a almorzar. Y me fui con otro compañero. Y le dije, usted sabe que mi lealtad no es el 100% con usted, mi lealtad con usted es el 1000%. Yo tengo el más grande sentido de pertenencia por este partido, pero siento que estoy perdiendo mi tiempo, no quiero seguir en esto, vengo a ponerle mi curul para que usted haga con ella lo que necesite. En ese momento no se sabía ni siquiera, o sea, en ese momento se consideraban que las listas iban a ser cerradas y que yo le daba mi puesto de curul y le dije, si usted considera que yo pueda poner una persona del Valle para que esté en ese puesto, pues usted me lo dice, pero pongo a su disposición mi curul porque yo realmente no quiero seguir. ¿Qué me dejó el Senado? Yo creo que muchísimo, eso es una enseñanza muy grande, le dice a uno cómo se maneja este país, le dice a uno cómo se hacen las leyes que uno no sabe, cómo se maneja lo político en el país. Yo creo que uno aprende realmente muchísimas cosas que si no está allá adentro, jamás en la vida las aprende. Es una escuela y una lección buena de vida, pero para mí 4 años fue suficiente. Bueno, de todas maneras, ningún congreso del mundo tiene la complacencia del pueblo. Siempre critican, puede ser el Congreso del Senado de Estados Unidos, o el de Italia, o el de cualquier congreso del mundo. Y de pronto hay mucha razón del pueblo para no querer al Congreso, pero de pronto también no es justo, porque muchos congresistas le sirven al país. Sí. Muchos congresistas trabajan de verdad. Trabajan de verdad, son preparados, llevan ideas. La verdad no por nada, pero el Centro Democrático ha sentado unas posiciones importantes. Por ejemplo, no votaron la reforma tributaria. Todo el Centro Democrático que aumentaba el IVA del 16 al 19%, y los acompañó Mauricio Delgado. Claro. Mauro, siendo conservador, nos acompaña en muchas decisiones de esas que son fuertes por el bienestar de los colombianos, Uweimar. Mauro siempre, nosotros vemos por allá un botico y sabemos que es de él. Y él siempre nos ha acompañado. Y en la de la reforma tributaria, que fue tan importante para el pueblo colombiano. En la pantalla azul. Claro, en la pantalla de los boticos, porque acá al lado, como el Partido Conservador está hacia la izquierda, entonces el único puntico que veíamos con la votación de nosotros era la de Mauricio Delgado, que siempre, muchas veces nos ha acompañado. Y esa reforma tributaria que le hizo tanto daño a los colombianos, al bolsillo de los colombianos, siempre lo dijimos, Uweimar, si ese gobierno... El IVA del 16 y el 19 es terrible. Pero además, si no hubiera otra opción, uno entendería. Pero es que solamente con recortar gastos de funcionamiento, con tener un Estado austero, él hubiera podido dejar el IVA en el 16. Que lo propone Iván Duque, ¿no? Un Estado austero. Claro, y es más, Iván está proponiendo bajar impuestos, o sea, nosotros no podemos tener a las empresas con las cargas tributarias que hoy tenemos, cuando los países de alrededor los tienen casi que en la mitad. Nosotros tenemos cargas tributarias dependiendo de las empresas en cada sector, desde el 64% al 72%. En Perú, que está al lado, no sube el 33%. Para que las empresas puedan ofrecer salir más adelante, empleo. claro, tener muchísimo más producción y generar muchísimo más empleo. Si uno no protege la empresa, no va a tener como fuentes de generación de empleo, a no ser que sean por emprendimiento, que también en su momento se vuelven empresas que también hay que cuidar. Entonces, esa reforma tributaria nosotros seguimos insistiendo que fue un error del gobierno, que el gobierno se ha debido apretar... Quiere paralizar la economía. Claro, se ha debido apretar el cinturón, cancelar todos los gastos que tiene, porque no es un Estado austero, es un Estado derrochón, y empezar a pensar en todo el resto. Si se cauteriza la corrupción, con acervía se lucha a fondo, pues va a mejorar la calidad en la educación, porque necesitamos muchos recursos para la educación. De acuerdo. Bueno, amigas y amigos, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en este programa, y Susana, bien pueda, despida el programa Última Palabra. Bueno, un abrazo para todos, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un honor estar aquí con Uweimar, y queremos darle las gracias por estar viendo Última Palabra, y los esperamos para la próxima.